Hablar de los dos órganos anexos, el páncreas y el vaso. Esto es cortito, no toma mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de los órganos anexos del vaso y el páncreas, primeramente vamos a ver sus relaciones que tienen estos dos órganos. Están íntimamente unidos por medio de los repliegues, ¿sí? El páncreas, primeramente. El páncreas es un órgano, ¿sí?, parte del aparato digestivo. Se considera que es un órgano anexo del aparato digestivo, porque está sujeto firmemente, fíjense a qué, a las 4 porciones del duodeno que están envolviendo a la cabeza del páncreas, ¿sí? Y al mismo tiempo se convierte en uno de sus medios de fijación más importantes. La segunda cosa es que el páncreas, como nosotros observamos acá, ¿sí?, está firmemente pegado a la pared posterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el repliegue peritoneal que está formando esta porción que estamos viendo acá lo une firmemente a esta porción. El repliegue peritoneal es pues la fascia que está viniendo de la porción del duodeno, que está cruzando la cara anterior y lo está forrando, lo está pegando a la parte posterior toda esa posición. En segundo, que el páncreas, ¿ya?, está unido en su extremo izquierdo a través de estos vasos, que son los vasos esplénicos, a la cara gástrica del vaso. Acá, así, a la cara gástrica del vaso. Y están formando otro repliegue peritoneal que se llama el ligamento pancreático esplénico o pancreato esplénico, ¿sí?, y el cual está uniendo firmemente a esa posición. Su situación. El páncreas se encuentra situado en la porción central, en el epigastrio, y se proyecta también hacia el hipocondrio izquierdo. Se encuentra situado a la altura de la primera y la segunda vértebra lumbar. Es un órgano alargado que se extiende entre la segunda porción del duodeno y el vaso en la parte lateral. Forma. ¿Qué forma tiene esto, jóvenes? ¿Qué forma tiene? Se dice que tiene la forma de un bastón, de un martillo, de un gancho, donde tiene una porción muy marcada que se llama la cabeza del páncreas y una porción delgada que es su cola del páncreas, ¿sí? Entonces, no es lineal, no está en la línea, sino que la cabeza está formando una curvatura en sentido anteroposterior, abrazando a los cuerpos vertebrales y los grandes vasos que están acá. Mientras que el cuerpo está impulsado hacia la parte posterior, porque en esta parte, la cara posterior del estómago está formando un arco que a través de la bolsa mental está empujando a esta parte hacia la parte posterior. Entonces se dice que está contorneado por dos curvaturas, ¿no? Una en sentido anterior por los cuerpos vertebrales y dos, la del cuerpo hacia atrás por la cara posterior del estómago. Entonces, su dirección, tampoco su dirección es horizontal, sino que la cabeza del páncreas está un poco más inferior y tiene un trayecto ascendente hacia la cola, hacia la parte posterior, hacia la parte izquierda. Su consistencia, su color. Este es un órgano muy consistente. Tiene un color blanco rosado en el ser humano vivo y blanco gris en el cadáver. De tal forma que en un momento nosotros nos podemos confundir con tejido adiposo, es fácil de confundir, ¿sí? Está lobulado, marcado por pequeños tabiques que son membranas que están separando. El páncreas es una glándula. Se dice que es una glándula de secreción externa porque está produciendo enzimas o está produciendo sustancias, ¿sí? Las pancreatinas, las enzimas pancreáticas que van a llegar hasta la segunda porción del duodeno. Se dice que el páncreas también es una glándula endocrina porque está produciendo por lo menos 4 hormonas: glucagón, insulina, somatostatina, sustancia P, gastrina, o sea, son muchas sustancias que está produciendo. Entonces, por esa razón se considera que también es una glándula endocrina. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ver el páncreas, vamos a decir que tiene aproximadamente un diámetro longitudinal de 15 centímetros. Su espesor máximo se encuentra a nivel de la cabeza, donde puede llegar a tener de 7 a 8 centímetros de altura, de 6 a 7 centímetros de altura. Y su diámetro transversal antero-posterior que oscila entre 2 y 3 centímetros, quiere decir que es un órgano relativamente aplanado, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que el peso del páncreas puede oscilar entre 70 y 80 gramos. Muy liviano para el tamaño de otros órganos que vamos a ver con esas mismas características, ¿no? Cuando nosotros estudiamos lo que es el páncreas,
Vamos a segmentar desde el punto de vista de sus relaciones en 4 porciones: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. La cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas se encuentra situado hacia el lado derecho. Tiene una altura, hemos dicho, de 6 a 7 centímetros. Su diámetro transversal es de 4 centímetros y su diámetro anteroposterior es 2 centímetros. Quiere decir que esta porción es plana. Tiene para su estudio una cara anterior, una cara posterior, un borde circunferencial a través del cual está unida a las 4 porciones del duodeno. ¿Sí? Cara anterior. Cuando nosotros analizamos la cara anterior, vamos a ver que está formado por 2 detalles. En la parte anterior y superior presenta esta elevación que se llama el tubérculo pancreático preduodenal o el tubérculo pancreático anterior. Sirve también, dice, como el límite en la parte superior a la primera porción del duodeno que está cruzando por esta parte. ¿Sí? El tubérculo pancreático anterior sería este detalle de acá. Tiene en la parte inferior una prolongación que se llama el páncreas menor, el proceso unciforme o el gancho del páncreas. Este proceso unciforme está rodeando a la emergencia de los vasos mesentéricos superiores que están cruzando su cara anterior. La cara anterior del páncreas está cruzada por el colon transverso. Acá la cara estaba acá, así, ¿no? Vamos a poner exactamente los vasitos de donde hemos cortado para que nosotros podamos ver la cara anterior del páncreas, ¿sí? La cara anterior del páncreas, jóvenes, está cruzada por el colon transverso y su meso y divide a esta porción en 2 partes. Una porción supramesocólica, una porción inframesocólica. La porción supramesocólica está íntimamente relacionada con los vasos pancreático-duodenales anteriores y la arteria gastroduodenal, las cuales están caminando, como podemos ver, en su cara anterior. ¿Sí? Ahora, está cruzada por la primera porción, el surco duodeno pilórico, que el surco duodeno pilórico en esta parte está marcando una presión sobre esta porción que estamos viendo. Está relacionado con la fascia preduodenal y a través de esta está relacionado con los nódulos que están viniendo hasta esta porción, ¿no? Los nódulos superiores o subpilóricos que están cruzando en esta región. La porción inframesocólica está relacionado con el mesocolon transverso, con el colon transverso, y está atravesado la parte anterior por la raíz del mesenterio. El mesenterio, que va a estar cruzando así de esta forma, está atravesando también la cara anterior. Está cruzada por los vasos pancreáticos duodenales anteriores. ¿Sí? Ahora, la cara posterior. La cara posterior del páncreas, fácilmente vamos a agarrar y damos vuelta. Vamos a decir que está cubierto por la fascia retropancreática. Ahora, acá en este punto vamos a ver el conducto colédoco, la vena porta, que están cruzando y están formando el triángulo interporto-coledociano. Vamos a ver los vasos pancreáticos duodenales posteriores, fíjense, en la parte superior y en la parte inferior. Esos son los vasos pancreáticos duodenales que estamos viendo. Y luego vamos a ver la fascia retroperitoneal. Fíjense, esta fascia retroperitoneal que estamos viendo acá está separando la cara posterior del páncreas de los grandes vasos que se encuentran situados en esta posición. Yo voy a agarrar y voy a levantar esto hacia arriba. Y vamos a ver que por detrás de esta fascia, la cabeza del páncreas está relacionado con vena cava inferior, pedículo renal derecho y los vasos testiculares. La arteria testicular, que generalmente están haciendo esta parte y está cruzando hacia la parte inferior. Esta arteria testicular, que en este caso ya fue, ¿no? Ya la rompieron, no se puede ver la arteria testicular de este lado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros observamos cuando estamos viendo esta porción. Ahí. Bien, cuello del páncreas. Cuando nosotros hablamos del cuello del páncreas, vamos a decir que este cuello del páncreas está formado, está cruzado por 2 escotaduras. Una escotadura en la parte superior, que está marcada por la primera porción del duodeno. La escotadura de la parte inferior está marcado por la vena mesentérica inferior. La arteria no entra en contacto, está más abajo, pero la escotadura mismo, este espacio que estamos viendo acá, está marcado por la vena mesentérica inferior.
Estos dos hacen que esta porción del páncreas se estreche un poco y esté formando lo que se conoce como el cuello del páncreas. Esta cara anterior, cara posterior, tiene una altura más o menos de 3 centímetros, diámetro longitudinal de 2 y un diámetro anteroposterior de 1. Es la porción más delgada que nosotros estamos viendo. Este cuello del páncreas se relaciona anteriormente también con el colon transverso y sumeso que está cruzando, ¿sí? La cara anterior. La porción superior está formando la entrada a la bolsa omental, al espacio que existe detrás de la primera porción. La parte inferior está relacionada con el colon transverso. Ahora, cuando nosotros vemos la cara posterior del cuello, vamos a ver que a este nivel la vena porta está uniéndose con la vena mesentérica inferior y con la vena esplénica. En este punto está desembocando también la arteria gástrica izquierda que estamos viendo acá, ¿sí? Justo la relación como menciona el libro, ¿no? La unión de la vena mesentérica inferior con la vena esplénica que está formando la vena porta y está desembocando la arteria gástrica derecha. Esta porción está relacionada, dice, con los nódulos linfáticos que siguen a estas arterias, a estas venas. En la parte posterior, los nódulos linfáticos retropilóricos, subpilóricos del cuerpo también pueden estar relacionados con el cuello, ¿sí? Ahora, antes de que empecemos a hablar del cuerpo, nos hemos olvidado hablar del borde circunferencial, que no hay mucho que hablar, solamente que está marcado. Mira, si yo agarro y empiezo a desprender, como en este caso, voy a ver que la cabeza del páncreas prácticamente está unido al duodeno. Y si yo saco, va a marcar un surco. ¿Alguna vez han visto la llanta de las bicicletas, ¿no? Cómo está marcado. Tiene un canal. Prácticamente dice que la cabeza del páncreas está contorneada por este canal que está fijando de forma única, además de los vasos y los elementos que están entrando a la segunda porción. Vamos a hablar del cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas es la parte más voluminosa, ¿no? Si tocamos aquí vamos a ver que esta parte es la parte más gordita del páncreas, la parte más gruesa del páncreas. Tiene una longitud de 8 a 10 centímetros. Tiene una altura de aproximadamente 4 centímetros y su espesor que oscila de 2 a 3 centímetros. Es la parte más gruesa. El cuerpo del páncreas presenta para el estudio de sus relaciones 3 caras. Una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior. Su cara anterior, como se puede observar acá, está relacionada directamente con un espacio que se llama la bolsa omental. Ese es el pliegue peritoneal que está uniendo hacia atrás, está separando de la cara posterior del estómago y es su única relación, la cara posterior del estómago a través de la bolsa omental. Su cara posterior del cuerpo del páncreas. Si nosotros queremos ver la relación de la cara posterior, lo único que tenemos que hacer es levantar. Y vamos a ver que la relación inmediata es la vena esplénica, la arteria esplénica y los nódulos linfáticos esplénicos que se mantienen a este nivel, que están caminando a este nivel. Ahora, retiremos la fascia retroduodenal y vamos a ver que en esta parte está relacionado de derecha a izquierda con la arteria aorta, con el pilar del diafragma, con el pedículo renal izquierdo, con la cara superior del riñón y con la glándula suprarrenal izquierda, de derecha a izquierda, siempre las mismas relaciones, ¿sí? Entonces, todos esos elementos que están en la cara posterior están marcando la relación de la cara posterior del cuerpo. Ahora, cuando queremos hablar de la cara inferior del páncreas, vamos a decir que esta cara inferior tiene 3 impresiones. La primera impresión, que está en relación con la flexura duodeno-yeyunal y se llama la impresión duodeno-yeyunal. La segunda es la impresión que está marcando la primera asa y se llama la impresión intestinal. Y la tercera es la que estamos viendo más marcada, que es la impresión cólica, que se encuentra situado en la porción lateral y está relacionado directamente con el colon, con la flexura cólica izquierda y el ligamento frenocólico izquierdo, que está llevando hacia el lado izquierdo la suspensión de esta porción. ¿Estamos? Bien, entonces, el páncreas está formado por un borde superior y 2 bordes inferiores.
El borde superior, que es muy marcado, presenta dos eminencias, limitando en la parte anterior del cuello el tubérculo retroduodenal o el tubérculo omental, que es esta prolongación que se puede observar acá, ¿no? El tubérculo retroduodenal. Más fácil agarras tú y ves que está pasando por delante el duodeno, dices el tubérculo retroduodenal. 2. En el momento en que los vasos esplénicos están cruzando de la cara posterior a la cara anterior, están marcando esta eminencia, que siempre dice que es visible, ¿no? Esta eminencia que se llama el tubérculo pancreático izquierdo, que es otro detalle que se encuentra situado en su borde superior. Los bordes inferiores, antero-inferior y posterior-inferior, delimitan la cara inferior. Estos bordes están relacionados con la arteria pancreática inferior, que en este caso no se puede observar. Estamos viendo en esta porción la arteria pancreática inferior, que se desliza hasta la parte inferior. No tiene importancia el estudio siquiera de esa parte, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos la cola, la última porción, ¿cómo diferenciamos cuál es la cola? El cuerpo. Simple, dice. En el momento en que los vasos esplénicos pasan de la cara posterior hacia la cara anterior, marcando un surco, nosotros podemos determinar que el segmento que queda por detrás es la cola del páncreas. Esta cola puede ser grande, puede ser corta, terminación en cónica, como viborita, con dos vueltitos. O sea, hay una variedad, la variedad que ustedes quieran ver respecto a las colas. Lo cierto es que esta cola del páncreas, al estar cruzado, el peritoneo cruza por delante y hace que esta sea la única porción completamente retroduodenal o retroperitoneal de todo lo que es este órgano. ¿Sí? Esta cola del páncreas, jóvenes, puede estar relacionada directamente en la cara anterior con la bolsa omental, en la parte posterior con el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal, inferiormente con el colon, las mismas relaciones de la parte anterior del cuerpo. Pero lo que es más importante, dicen, cuando el páncreas es corto, como en este caso, fíjense, no está llegando hasta el vaso y forma en este espacio un ligamento que se llama el ligamento pancreático esplénico. Cuando, como en este caso, está llegando completamente, ese ligamento pancreático esplénico no existe y directamente la cara gástrica del vaso está relacionado con la cola del páncreas, en esa posición. ¿Sí? Conductos pancreáticos. El páncreas presenta en su parte interna dos conductos. Como es en su parte interna, pues no podemos verlo. Entonces,